Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video el día de hoy. Como ya vieron en el título, este es parte de esta serie de videos sobre consejos que yo les puedo dar, y más que consejos, tómenlo como reflexiones que a lo mejor les puedan a ustedes, valga la redundancia, ayudarlos a reflexionar, analizar, cuestionar, criticar eh, cualquier cosa o algunos puntos muy específicos sobre nuestra práctica. Y precisamente ese es el tema del video de hoy. Como ya lo vieron, el video de hoy se trata sobre cuestionar, sobre analizar, sobre reflexionar sobre lo que van aprendiendo. Y no solo sobre lo que van aprendiendo, sino sobre su alrededor, sobre lo que escuchan, sobre lo que van llevando a práctica en sus consultas, a ser analítico y cuestionador y reflexivo en términos generales. A lo mejor esto que les voy a plantear suena muy obvio, porque uno pensaría que en la carrera de psicología y en sus especialidades o posgrados, como uno lee mucho, como uno supuestamente trata de comprender la mente humana, pues eso estaría por demás, ¿no? Pero la realidad es que no es así. La realidad es que ya desde hace años la carrera de psicología ha tomado una dirección muy apegada, como a lo que muchos dicen, a hacer como una ingeniería de la conducta, ¿no? O sea, ya no es tanto el comprender el comportamiento humano, sino es moldear el comportamiento humano, cómo modificarlo, cómo llevarlo a lo que es aceptado, ¿no? A lo que voy con esto es que muchos colegas y mucho del ejercicio clínico de este gremio de psicología en realidad no se ha pegado ni se ha llevado a cabo para poder comprender aún más la existencia humana, que aunque muchos puedan decir que ya hay muchas teorías, ya hay muchos enfoques, y que como que con eso es suficiente, como que la realidad es que no es así. La realidad es que el ser humano es un ser muy muy cambiante, y es un ser que va cambiando no solo en lo individual, sino también en lo social. Y lo social y lo individual en realidad no están separados, por mucho que muchos colegas defiendan esta postura de que la persona que llega a consulta llega porque prácticamente los neurotransmisores le fallan, o es por una cuestión meramente orgánica, y entonces lo derivan al psiquiatra o al neuropsicólogo, los ponen a hacer actividades o prácticas simplemente, como decía, para moldear la conducta, las cuestiones neurológicas, orgánicas. La realidad es que no todo se puede basar en eso, y digo no se puede basar porque cuando uno empieza a escuchar a los pacientes en consulta y realmente los escucha, uno puede comprender el por qué están así, por qué sienten lo que sienten, piensan lo que piensan y hacen lo que hacen. Y no es solamente una cuestión que tiene que ver con una cuestión orgánica, como ya mencionaba, sino que uno empieza a comprender que hay toda una historia de vida detrás, que hay una historia de vida que a veces no se recuerda, pero sí se repite, sí se hace, sí se actúa, y que también esa historia de vida no se construye meramente desde una cuestión individual o individualista, sino que tiene que ver con una interacción en primer plano con la familia, con los padres, con los hermanos, las hermanas, pero también con las cuestiones sociales. No es lo mismo y no se vive de la misma forma cierta situación, la que sea, viniendo de un contexto socioeconómico mucho más acomodado, mucho más, por así decirlo, alto, a comparación de otras personas que vienen en entornos socioeconómicos mucho menos favorecidos, ¿no? Y entonces eso es lo que puede marcar la diferencia entre cómo se viven ciertas situaciones y otras, porque algunas personas tienen ciertas preocupaciones, ciertas angustias, y otras no. Y entonces creo que mucho de este cuestionamiento, mucha de esta reflexión, mucho de este análisis de lo que es la mente humana, de por qué nos comportamos como nos comportamos, ha ido perdiendo bastante. Hemos pasado de la duda y el cuestionamiento a la propuesta teórica muy apegada a la práctica, a la técnica por sobre cualquier cosa, y a la presunción y al ego del terapeuta que cree que puede ayudar a todos y que puede salvar a todos y que sabe cómo se tiene que vivir la vida, ¿no?
y que además antepone el diagnóstico ante todo, ¿no? Cuando en realidad el diagnóstico pues es una mera hipótesis y es una hipótesis que arroja luz sobre hacia dónde dirigir el proceso, pero que esa hipótesis muchas veces va cambiando. O sea, como decía, las personas no son estáticas, la humanidad tiene periodos históricamente bien definidos por diferentes cuestiones y la vida de una persona también. No es lo mismo ser un niño, adolescente, joven, adulto, bla, 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 por obvias razones, pero también no es lo mismo lo que vive una persona día a día cuando está en un proceso terapéutico a cuando no lo está. Se puede llevar uno, y no solo se puede, uno se lleva muchísimas sorpresas eh, estando en este ejercicio, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que es muy fácil idolatrar profesores, es muy fácil idolatrar teorías, autores, inclusive influencers, o sea, otros colegas, porque muchas veces esta carrera y este oficio son muy confrontativos, son muy difíciles y son muy duros. Y ante lo que nos enfrenta día a día es precisamente la cuestión de la incertidumbre. Aunque muchos colegas quieran, por ejemplo, en redes sociales yo he visto muchísimo que salen páginas o salen personas que ya no solamente dan cursos de la cuestión teórica, sino que ahora dan cursos de cómo llenar tu agenda. Es como, ¿quieres tener tu agenda llena de pacientes? Métete a este curso, ¿no? ¿Quieres asegurar que tus pacientes lleguen a cada sesión? Toma este curso. ¿Quieres reducir como la falta de tus pacientes? Toma este curso. O sea, ya la cuestión de la psicología está alejándose cada vez más de lo que en realidad le toca estudiar, investigar, analizar, atender, y se está volviendo cada vez más un negocio, y aparte un vil negocio y un negocio vil. Primera porque lo están manejando en términos meramente económicos y de lo que se puede lograr desde ahí, y segunda porque se está haciendo un negocio de la salud mental, y la salud mental, aunque muchos no estén de acuerdo con esto y aunque muchos defiendan que se tiene que cobrar caro, que se tiene que cobrar bien por la preparación y porque la salud mental cuesta y todas estas patrañas, la realidad es que la salud mental es un derecho, y es un derecho universal, fundamental, y que además la salud mental, tarde que temprano, nos lleva a confrontar situaciones objetivas, porque no, aunque muchos colegas otra vez quieran establecer un único concepto de salud mental, la realidad es que cada quien, y solo cada quien, puede descubrir qué es lo mejor para cada uno, para sí mismo, para sí mismo, ¿no? En realidad la salud mental tiene mucho más que ver con estas cuestiones subjetivas que estas cuestiones objetivas, ¿no? Que muchas veces estas cuestiones objetivas están planteadas desde ciertos grupos, desde ciertas esferas, desde ciertos intereses, y la realidad es que también vivimos en unos tiempos donde la sociedad es altamente manipulable, ¿no? A comparación de otros momentos, y eso nunca ha cambiado, pero ahora está mucho más acentuado. Solamente falta que alguien salga en redes sociales y que tenga un buen número de seguidores y diga cualquier tontería para que todos o repliquen el video o repitan información como loros, e intenten hacer eso que dicen sin meditar si es lo mejor, sin reflexionar si en realidad les va a ayudar o si siquiera es alcanzable. Entonces, esa es la invitación con este video, que ustedes primero cuestionen qué es lo que ustedes realmente están aprendiendo en la escuela, inclusive en las universidades, sin importar si es la más prestigiosa, la más cara o es la más barata, la más patito. Todas tienen un interés, todas tienen algo por cual ofrecen la carrera, y para muchos de esas universidades pues es hacer dinero simplemente, esa es la realidad. Por ejemplo, Puebla creo que tiene más de 300 universidades. 300 universidades es muchísimo para cualquier estado, y yo no me estoy refiriendo al estado, me estoy refiriendo a la ciudad. Según yo, hay 300 universidades por lo menos en la ciudad de Puebla. Ustedes pueden ir al centro y se van a topar chingos de universidades, por ejemplo, desde la colonia La Paz hasta el centro.
si lo caminan, se van a topar con una universidad en cada esquina por lo menos, ¿no? Y si no es una universidad distinta, por lo menos van a haber distintas sedes, ¿no? Y que esas universidades ya también tienen que prepa, secundaria, bla, 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 o sea, por todos lados, ¿no? Eh, Cholula lo mismo, o sea, hay como universidades como muy bien ubicadas, uno sabe dónde están, entonces la oferta educativa es altísima. ¿Y por qué es altísima? Porque es un buen negocio. Repito, yo no considero que la educación sea un negocio, o sea, que se ha vuelto un vil negocio y un negocio vil, como lo decía con la salud mental, pero muchos lo ofertan simplemente para captar ese dinero, porque otra de la realidad, y que es una realidad muy triste de este país, es que el acceso a la educación y a muchos otros servicios es imposible para muchas personas, o sea, no se puede dar abasto para el número de personas, y hablando de educación, las universidades públicas no tienen la infraestructura, no tienen los recursos, no tienen con qué recibir a tantos alumnos que requieren una universidad pública porque no cuentan con el dinero para pagar muchas escuelas privadas y entonces muchos se quedan rezagados, muchos se quedan sin entrar y entonces salen estas universidades más pequeñas, más baratas y entonces pueden acoger a todos estos alumnos, pero ojo, y esto aplica para todas, eso no quiere decir que la calidad de la educación sea siquiera aceptable. Muchas veces ofrecen cualquier cosa y los alumnos van y pagan lo que pueden para obtener un papel que muchas veces ni ejercen o se dan cuenta que no les gusta o muchos se dan cuenta que la educación que recibieron fue mediocre y la carrera de psicología no es la excepción. Entonces, ese es el planteamiento, que independientemente de la universidad en la que estés, ya sea licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, lo que sea, cuestiona qué estás aprendiendo, cuestiona quién te lo dice, por qué te lo dice y desde dónde te lo dice. Eh, no quiero decir que todos los colegas, que todo el gremio sean unos pelmazos, pero muchos sí lo son y muchos abusan también de su posición de poder como maestros. Muchos no buscan la docencia, así como no buscan la práctica de la psicoterapia, porque eso sea algo que realmente deseen hacer, sino que les gusta la posición de poder, les gusta la atención que obtienen desde ahí, les gusta la paga, les gustan otras cosas, y en lugar de asumir la responsabilidad de esa profesión y de ese oficio. Pero también hay colegas que sí lo hacen y que se nota que lo hacen con gusto, que lo hacen de la manera más responsable posible, que se preocupan, que tratan de enseñar, que tratan de cuestionar a sus alumnos, que tratan de incitarlos a pensar un poquito más. O sea, no es lo mismo tener un profesor que pueda impartir una clase, una cátedra donde puedan participar todos, donde cuestionen, donde duden y donde además todo eso sea bien recibido y genere un mejor conocimiento y un mayor conocimiento a alguien que llega y que les deja como tarea aprenderse el DSM-5 y entonces a lo largo del semestre simplemente van capítulo por capítulo repitiendo y aprendiendo como loros, como si estuvieran aprendiendo las tablas de multiplicar y las únicas prácticas que tienen es leer un texto y entonces tratar de identificar qué diagnóstico tiene cuando solamente pueden leer una página de un caso clínico que sacaron quién sabe de dónde. Y entonces, bueno, creo que ya se está entendiendo el punto. O sea, muchas veces, repito, uno cree que porque los profesores obviamente son más viejos, tienen más experiencia, en realidad saben, pero muchos en realidad ni siquiera no saben que no saben. Muchas veces son medio ignorantes. Yo no estoy diciendo aquí que yo sea más sabiendo porque no, pero a mí lo que me ha ayudado mucho para salir adelante en este oficio es precisamente cuestionar muchas cosas y la invitación no es solamente el cuestionamiento en las aulas o las tareas, sino también el cuestionar eh, el propio proceso terapéutico. Muchas veces vamos con terapeutas y pasa la misma situación. Iniciamos nuestro propio proceso terapéutico y pensamos que nuestro terapeuta es lo máximo y bla, bla, y lo recomendamos y todo. Y a veces uno se da cuenta después que, pues, que no es la mejor persona para atender a alguien, ¿no? Y por ejemplo, eso a mí me pasó. Yo fui con
tres, cuatro terapeutas antes de ir con una analista que independientemente del enfoque es ético. Se llama Ernesto. Saludos Ernesto, si algún día ves este video, me ayudaste muchísimo y eso siempre lo voy a apreciar y te lo voy a agradecer. Pero es eso, o sea, yo cuando llegué a proceso con él me di cuenta que antes de la teoría, antes de la técnica, para él estaba la ética. Y eso marcó una diferencia enorme entre el proceso que yo llevé con él y que llevé con otros terapeutas antes. Y además ese proceso me ayudó a cuestionar precisamente muchas cosas, a analizar, a poner en perspectiva, a poner sobre la mesa cómo ejercía yo, cómo ejercían los demás colegas y en gran parte me motivó a iniciar este canal. Y este canal para mí, y creo que ya lo he mencionado en otros videos, es un intento de hacer un contrapeso para todos los otros colegas que usan las redes sociales y dicen muchas cosas, pero que no necesariamente están en favor ni en ayuda de nadie, sino que simplemente lo hacen para llenarse de seguidores, para ser famosos, para seguir la borregada o seguir la tendencia social, que muchas veces eso no ayuda, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente punto, cuestionar también las cuestiones, valga la redundancia, sociales. Repito, aunque ustedes quieran pensar que aprenderse todas las cuestiones de los neurotransmisores y las cuestiones orgánicas y el cerebro y las cuestiones conductuales es todo, no lo es todo. O sea, cuestionen también qué es lo que va pasando en su entorno, a su alrededor. Cuestionen, analicen, pregunten, investiguen. ¿Por qué las cosas están así? No estoy diciendo que se vuelvan sociólogos, ni que se vuelvan filósofos, ni economistas. No estoy diciendo que tienen que saber todo de todo, porque es imposible. Pero sí digo que se asomen un poco más y cuestionen y vean cómo esas interacciones sociales, sí desde lo económico, sí desde lo social, desde lo histórico, impactan en sus pacientes y por ende van a impactar en su consulta. Y si ustedes se hacen de la vista gorda por esos aspectos, porque muchas veces son muy complicados, muy complejos, muy dolorosos de enfrentar, pero si los ponen sobre la mesa, su práctica va a ampliarse bastante, porque entonces están tomando en cuenta una de las esferas del ser humano que es inevitable y imposible separar. Muchas veces se quisiera pensar, y en investigación, en ciencia, eso se hace y se hace para poder hacer precisamente la investigación o el estudio mucho más sencillo, pero eh, cuando hablamos ya de las cuestiones prácticas del día a día, es muy difícil poder ver las cosas de manera aislada y pensar que podemos atender una única situación sin que esa situación influya en otras o que se vea influida por otras situaciones, no hablando en términos de la teoría general de sistemas y todo lo que planteaba von Bertalanffy. Entonces, esa es la cuestión y repito, esa es la invitación con este video, que ustedes cuestionen más, analicen más, reflexionen más, que no se queden solamente con lo que aprenden, con lo que les plantean en todos los ámbitos. Otro ejemplo, y con ese ya termino el video de hoy, los diplomados. Muchos diplomados ofertan muchas cosas, tanatología, terapia breve, constelaciones, um, diferentes formas de teoría y de práctica. Hay muchos diplomados de Gestalt La Capuela, muchos diplomados de teoría humanista, de práctica humanista, pero la realidad es que muchos de esos diplomados se basan solamente en hacer prácticas y además prácticas, considero yo, muy ñoñas. Muchas prácticas de andar haciendo casi terapia grupal. Es importante la teoría, es importante aprender y es importante practicar, pero si ustedes solamente se la pasan de diplomado en diplomado, donde llegan, se presentan, hacen una dinámica y entonces esa dinámica pasa a otra dinámica y prácticamente el diplomado es dinámicas en lugar de tanatología o lo que sea. Muchos colegas lo que hacen es repetir esas dinámicas a diestra y siniestra en su consulta y no se cuestionan, no reflexionan, no saben ni siquiera cuál es la teoría. Y eso,
es lo que pasa en los grupos de coaching. O sea, muchas personas que van a grupos de coaching se ponen a repetirlos y hacen los suyos porque se les hace muy fácil repetir las dinámicas y las actividades que hacen ahí sin ningún fundamento teórico, precisamente porque no saben de dónde parte todo esto, no conocen la teoría, no saben los alcances ni las limitaciones, y eso se les hace fácil, simplemente van por la vida haciendo grupos de coaching o ceremonias de cacao, todas estas cosas, y no saben que eso puede tener repercusiones muy negativas en la vida de las personas. Y entonces ese es realmente el punto de este video y de esta invitación, que cuestionen, que reflexionen, no solamente por hacerlo, porque puede ser muy incómodo, pero no hacerlo puede conllevar el afectar la vida de una persona de una manera muy, muy profunda, y no para mejor, sino para peor. Entonces, bueno, si ustedes tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.